15 días vimos un tema que se tituló Tienes que nacer de nuevo. Yo quería hacer un resumen hoy sobre dicho tema para que los que no pudieron asistir a esa conferencia se pusieran al día y como para dejar bien claros los conceptos, pero por cuestión de tiempo, porque hoy es una charla bastante larga, entonces voy a tratar de resumir lo más posible. El proceso de nacer de nuevo, o el nuevo nacimiento, como se llama, o la regeneración, estos tres términos son los cinco. Es un proceso que tiene varios actos, o varios elementos. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios, todo este proceso. En primer lugar viene el arrepentimiento del pecador y posteriormente o inmediatamente su conversión a Cristo, o sea, se vuelve a Cristo. La gracia de Dios entonces actúa regalándole a ese ex pecador la justificación, la salvación y la vida eterna. Ya vimos que era la justificación, que era la gracia, no puedo detenerme a repetirlo por cuestión de tiempo. Y en ese momento también recibimos el paquete completo, como lo dije. En el momento que recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en ese momento somos declarados hijos de Dios, como lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 12, que Dios nos da el derecho, la potestad o la autoridad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero también inmediatamente entra a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo, como lo vimos también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde dice que somos el templo del Espíritu Santo. Pero también en ese momento somos declarados santos. Eso es lo que llama la santificación posicional, o somos declarados santos posicionalmente. Y terminábamos con un texto que hoy lo vamos a ver para comenzar la conferencia del día de hoy. Entonces, cuando nacemos de nuevo, dijimos que pasamos de la muerte a la vida. Pasamos de ser un pecador a ser santos. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y de esa naturaleza pecaminosa, o la carne, como se llama también, o la naturaleza de pecado, pasamos a tener una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Ya lo vamos a ver eso más detalladamente, entonces comencemos a ver donde quedamos en la conferencia pasada, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ese fue nuestro último texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, o sea, una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Todo es nuevo en nosotros. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando nacemos de nuevo, todo es nuevecito. Dice, las cosas viejas pasaron, o sea, todo nuestro pasado queda atrás. O sea, ya no hay que seguir sintiendo culpa por el pasado, ¿cierto? Porque la justificación es precisamente eso, que Dios nos declara libres de culpa. Ya no tiene en cuenta nuestro pasado, o sea, nos declara inocentes. Y todas las cosas son hechas nuevas. Este texto es clásico, pues, para hablar sobre el nuevo nacimiento o la regeneración. Y, como lo decía hace un momento, tenemos una nueva naturaleza
Y como dice en 2 de Pedro 1.4, no lo traje en diapositiva, hay textos que voy a citar sin estar en diapositiva. 2 de Pedro 1.4. Cuando cite estos textos, los tomo casi siempre de la Reina Valera contemporánea, porque todos saben que yo cada texto que traigo lo integro de 7 versiones de la Biblia, hago un solo texto integrado. Y la Reina Valera contemporánea, cuando solamente lo cito, ¿y por qué la Reina Valera contemporánea? Porque es un intermedio entre la Reina Valera 60, la Reina Valera 95 y las versiones modernas. Está como en la mitad, ni muy antigua ni muy moderna. Entonces, 2 de Pedro 1.4 dice que somos partícipes o participantes de la naturaleza divina. Somos partícipes o participantes de la naturaleza de Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza. No está diciendo que somos dioses, ¿no? Porque a veces se escucha uno predicaciones donde dicen que somos dioses y que somos Jehová Junior. ¿Ya? No, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y por qué es tan importante mencionar las características de alguien que ha nacido de nuevo? Porque es que hoy en las iglesias cristianas evangélicas, yo soy cristiano evangélico, ¿no? Hay muchas personas que creen haber nacido de nuevo, que creen tener la salvación y la vida eterna, y no es así, no han nacido de nuevo. Entonces, para comenzar, veamos la primera característica. Voy a hacer una aclaración. Yo había preparado primero 10 características. Dije las que sean más explícitas sobre el tema. Pero resulta que ayer en la tarde, cuando había terminado todo, ustedes saben que el Señor, cuando uno está preparando la conferencia, empieza a bombardearlo con cosas. Y aparecieron 6 más. No tuve tiempo ni de diapositivas ni nada, pero las voy a mencionar rápidamente. Y hay 3 de esas 10 en las que me voy a detener un poquito más, como esta primera que vamos a ver. Primera característica: no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice: sabemos, ahora, bienvenida, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, ¿cierto? Porque aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ahí no está diciendo que no peca el nacido de Dios, o sea que es hijo de Dios, no dice que no peca. Todos continuamos pecando. Una cosa es practicar el pecado como el que practica un deporte, ¿cierto? El que practica un deporte todos los días va y entrena en ese deporte, lo practica a diario, que es muy diferente a pecar ocasionalmente como un verdadero cristiano. Dice: porque aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? El Señor Jesucristo. Dice: lo guarda. Ahí la palabra guarda, que hemos dicho que tiene 2 significados. Cuando dice guarda tus mandamientos, es obedece los mandamientos. Aquí dice es que el Señor Jesucristo lo guarda, o sea, lo cuida, lo protege, y el maligno no lo toca. Otras versiones de la Biblia dicen que el maligno no puede tocarlo. Versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Somos hijos de Dios adoptivos, ¿no? Siempre me gusta recalcar eso. Hijos de Dios adoptivos. Yo sé por qué lo digo. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Veamos ahora 1 de Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, y posteriormente saltamos al 8. 1 de Juan capítulo 3, versículos 5 al 6 y el versículo 8. Dice: y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, o sea, el Señor Jesucristo, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Dicen algunas versiones, otras dicen, todo aquel que permanece en él, o sea, un hijo de Dios, no practica el pecado, porque continuamos pecando. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios y que nací de nuevo, ¿cierto? Y continúo practicando el pecado, eso no es cierto. No lo he visto al Señor Jesucristo, ni lo he conocido. Y está muy claro ahí, no lo estoy diciendo yo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Estos son textos que cuando se mencionan, lo poco que se mencionan en las iglesias, lo del diablo, ¿cierto? Pues la gente se sorprende, porque hoy en día no se puede mencionar en las iglesias, en algunas, no en todas, me disculpo, no en todas las iglesias, en algunas iglesias ya no se puede mencionar la palabra pecado, ni el diablo, ni el infierno, porque ya dicen que uno es infiernero. ¿Ya? Todo tiene que ser bonito, amor, paz, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero si está en la Biblia, hay que mencionarlo. Continuamos. En Primera de Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Vuelve a enfatizar o a recalcar o confirma. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, todo aquel que es engendrado de Dios. Recordemos de la charla pasada que se basó la conferencia en Juan capítulo 3, ¿no? Entonces, todo aquel que es engendrado de Dios, o sea que no es nacido de la carne, sino del Espíritu. Correcto, sino del Espíritu. ¿Qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. O sea que si es un hijo de Dios, no puede continuar practicando el pecado. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay, digámoslo así, dos equipos, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. A veces les menciona, eso les menciona a las personas esa parte y se sorprenden cuando uno les dice que hay hijos del diablo. Tal vez porque eso no es muy citado, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces veamos la diferencia en que el que practica el pecado y un creyente verdadero, y agrego la palabra verdadero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? El que practica el pecado, o sea que continúa pecando, es lo que se llama un pecador contumaz. Contumaz con Z al final. ¿Ya? Ese es el pecador contumaz. Vive practicando diariamente el pecado. No es hijo de Dios. Mientras que un verdadero creyente continúa pecando. ¿Ya? Pero vamos a ver las diferencias. Primero, el que continúa practicando el pecado y que no ha nacido de nuevo, él peca conscientemente, lo hemos dicho aquí varias veces, peca deliberadamente, peca premeditadamente, incluso planea el pecado. Y peca y no se arrepiente, o sea, no se le da absolutamente nada, ni pide perdón por sus pecados. O sea, como era yo personalmente, yo vivía así, ¿no? Tranquilo. Mientras que un verdadero creyente peca inconscientemente, no deliberadamente, no premeditadamente, ¿sí? No planea el pecado, y cuando peca se arrepiente,
y pide perdón a Dios inmediatamente. Yo escuché, reconoce su pecado, porque yo conocí un pastor que él siempre decía: el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. O sea, ahí estaba diciendo una gran verdad, ¿cierto? El Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero entonces él decía que uno no tenía que seguir pidiendo perdón todos los días por los pecados presentes, porque entonces todos los días uno arrodillado pidiendo perdón por los pecados presentes. Eso es una gran mentira. Todos los días tenemos que pedir perdón por los pecados que cometemos ahora. Los del pasado quedaron borrados, pero por los de ahora tenemos que pedir perdón diariamente. Como moraleja, ese pastor fue despedido de la iglesia por otras cosas también. Les comento. Aquí me voy a demorar también un poquito. ¿Por qué? Al comenzar a hablar de Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Porque este es el texto del cual se agarran muchos para seguir pecando, ¿sí? Y tener una excusa para pecar, como una licencia para pecar. Porque el texto dice, una disculpa para pecar, sí. Dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, o sea, para que abundara el pecado. Esa no es la parte que quiero que quede bien clara. Dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Para que así como el pecado reinó para traer la muerte espiritual que hablamos, así también reine la gracia que nos trae la justificación y la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Más claro, que entre más pecado, más gracia. O sea, la gracia de Dios para que nos justifique y nos regale la salvación y la vida eterna a pesar de que estemos pecando. Entonces esas personas se agarran de ahí. No, es que entre más pecado, Dios es más bondadoso y nos regala su gracia. Y eso no es así. Y mi hermano Pablo lo aclaró en el siguiente capítulo de Romanos. Dijo, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dijo, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir pecando para que la maravillosa gracia de Dios sobreabunde, para que Dios muestre su gran bondad? Y dice, de ninguna manera, o como dicen otras versiones, por supuesto que no. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, hemos muerto a la carne, ha muerto nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Cómo podremos seguir pecando? Y aquí entonces voy a mencionar rápidamente dejémoslo para más adelante. Por ahora, hagamos este análisis. Hemos muerto al pecado, ¿cierto? A la carne, a la naturaleza pecaminosa, llámenla como quieras. Al viejo hombre, también se denomina. Y hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la naturaleza divina. Somos partícipes, como ya lo dije, o participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, es inconcebible que ni siquiera lleguemos a pensar en continuar practicando el pecado. Y hay algo que se está poniendo de moda también en el cristianismo evangélico, que es hablar de los cristianos carnales. No sé si lo han escuchado ese término. Bueno, es que yo me la paso buscando en internet y escuchando todas las predicaciones que puedo diariamente, y entonces he escuchado muchos
predicadores hablando de los cristianos carnales. Entonces esto para mí es algo ambiguo, es algo incoherente, o es cristiano o es carnal, ¿cierto? Porque, y encontré una definición en un libro de qué es cristianos carnales, la voy a leer. Los cristianos carnales, o sea, personas que conocen a Cristo, pero todavía actúan controlados por su naturaleza pecaminosa o carnal, en lugar de ser dominados por el Espíritu Santo. Que los cristianos carnales son cristianos que aún son controlados por el pecado y no dominados por el Espíritu Santo. Eso es incoherente, totalmente incoherente. Imagínense, si Dios es santo, 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 ¿cierto? Y somos cristianos, participamos de su naturaleza divina, ¿será que podemos continuar viviendo en la carne? Imposible, ¿no? Bueno, la siguiente característica de alguien nacido de nuevo es que medita y estudia constantemente la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, muy conocido, está abajo, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando está hablando de la ley, pues está hablando del Pentateuco, de la Torá, ¿sí? O de la ley del Antiguo Testamento, pero se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Entonces dice: nunca te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa palabrita así nos fascina, prosperado, ¿no? Nunca te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, o sea, nunca te apartes de las Sagradas Escrituras, ni a derecha ni a izquierda. Dice: nunca se apartará de tu boca o nunca se apartará de tus labios este libro de la ley, también por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él. No 10 minutos, no una hora, ¿no? De día y de noche meditarás en él, para que guardes, aquí sí guardes es, para que obedezcas, correcto, y hagas conforme o de acuerdo a todo lo que en él está escrito. O sea, para que practiquen, mejor dicho, lo que está escrito ahí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es una bendición, pero pide la condición, ¿no? En las Sagradas Escrituras meditando de día y de noche. O sea, no hay bendición sin condición. Y en el Salmo, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: bienaventurado, o dichoso, o muy feliz, el varón que no sigue el consejo de los malvados, ni anda en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se sienta, sino que en la ley del Señor se deleita. O sea, se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Lo recalca. Y vamos a la tercera característica. Estas son características que digo que las voy a mencionar muy por encima, porque hay tres que quiero darles más importancia. La tercera: cambio total en su manera de pensar. Cambio total en su manera de pensar. Era la última. Romanos capítulo
este mundo, o no vivan de acuerdo a este mundo, o no se amolden al mundo actual, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Transfórmense por medio de la renovación. O sea, renuevo. O sea, volver a ser nuevo su entendimiento, o sea, su mente. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y varias veces he dicho aquí que donde me gusta más ese Romanos 12:2 es en la versión Dios habla hoy, donde dice cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es lo mismo. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. En Efesios 4:23, Efesios 4:23, Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renuévense en el espíritu de su mente. O sea, renueven su mente. ¿Qué renuévense en el espíritu de su mente? Renuévense en la actitud de su mente. Entonces, con esa característica podemos introducirnos a la siguiente, que está relacionada. La cuarta característica entonces es que tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo, el nacido de nuevo. Pero no es la mente, esa mente metafísica de la que hablan hoy, ¿no? Están hablando de una mente que es que, si yo tengo la mente de Cristo, es que tengo el poder, ¿sí?, para materializar las cosas. Que todo lo que deseo yo lo puedo materializar por medio de mi mente. Entonces, incluso llegan a decir que ponga una foto de la mansión o del vehículo que quiere, póngalo en su baño y todos los días ponga la mano sobre ella y decrete que ese carro es suyo y este carro será mío y esta casa será mía, y con el poder de su mente se hará una realidad. Eso está predicando, eso sí lo han escuchado. Entonces, eso es metafísica. Yo conozco bastante de la metafísica porque yo duré muchos años antes de ser cristiano leyendo muchos libros de esos que tienen que ver con eso. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí parece que estuviera respondiendo a la pregunta, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Lo leo enseguida porque voy a integrar esos dos textos. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en Cristo están escondidos y encerrados todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Entonces, comencemos a hacer el análisis. Si tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Y en Cristo están escondidos y encerrados todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y si Cristo vive en nosotros o dentro de nosotros, nosotros participamos o somos partícipes de esa sabiduría. No estoy diciendo que vamos a tener la sabiduría y el conocimiento del Señor, pero por lo menos, digámoslo así, algo nos toca.